Primero vamos a ver, como en dos partes. Lo primero que vamos a ver es el último pedacito de lo que es integral de línea, que sería la unidad 9, y después en las últimas reuniones. Retomá del ejercicio que estábamos haciendo. Dale, ¿cuál era? Eso. Era el ejercicio 6, justo era lo que estaba arriba de esto. Y no lo tengo, ¿lo tenés ahí a tiro? Espera. Qué tonto. Espera, Clau, a ver. Ahora te digo. Era el ejercicio 6 del trabajo práctico. Lo que no me acuerdo, que preguntarle a los chicos las respuestas. El ejercicio 6 decía, calcular el trabajo por el campo de componentes en 3D, Clau, X y Z. Sí. La primera componente Y, la segunda componente menos Z y la tercera componente X por Y. ¿Y la curva? Para ir desde el punto A mayúscula 0, 1, 2 al punto B mayúscula 1, 1, 3. ¿Por un segmento de recta? Sí, entonces la parte A, el segmento que unía A con B. Ah, muy bien. Esto lo hicimos. Hicimos, pero no para hacerlo de vuelta. A ver, ¿alguno estaba en la otra clase para ver cuánto había dado la parte A, chicos? Agustina, ¿estabas vos? Yo no me acuerdo cuánto dio. Ahí alguien nos contesta por el chat. No, Yo no, estaba. Agustina no estaba. ¿Estabas vos? Bueno, lo hacemos, Cris, porque si no, no lo vamos a hacer. No, de vuelta no tiene sentido. Y la parte B, hagámosla entonces, que la habíamos dejado sin hacer. Bueno, según la respuesta, Sí. según la respuesta, la parte A daba 3 medios. Bueno, espera. La integral sobre C de F diferencial de R en la parte A daba 3 medios. Y la habíamos parte llamado C1. a lo largo de C1. Perfecto. La C que la habíamos hecho. Sí. Sí. Y la C. La parte B no daba la parametrización. Cris, la C sí hicimos. La parte B no hicimos. La que no hicimos fue la B. La C, el B no hicimos. ¿Querés hacer el B? Lo que pasa es que el B es largo, porque la poligonal la parte en dos. Ah, no. ¿Y cuál era la parte C? La parte C era una curva que la habíamos llamado C2 y el trabajo daba 7/4. Muy bien. ¿Y la curva cuál era? La curva era primera componente T, segunda componente 1 y tercera componente T cubo más 2. Muy bien. Y el trabajo a lo largo de la curva C3 del campo diferencial de R nos daba 7/4. Acá dice 7/4. Muy bien. Bueno, a ver. Y la parte D, que es la que te sirve de enganche, que no lo hablamos, dice, a partir de los resultados obtenidos, ¿puede decirse que el trabajo no depende del camino? Muy bien. A ver, primero explicarles para que los chicos entiendan algo. Lo que estamos haciendo es, en R3 tenemos 2 puntos, no importa dónde están los puntos. 0, 1, 0 en X, 1 en Y, 2. El punto A está acá. Y el punto B está en 1, 1, 3, acá arriba. ¿Está bien? Lo que proponía este ejercicio era, en la parte A, yo tenía una partícula, un mosquito, un auto acá en el punto A y lo quería mover hasta B. La primera curva era a través de ese segmento, ese era C1. La segunda curva lo que pedía, que después lo dejo pendiente, es que lo mueva por una poligonal, que lo hagan así, vayan primero por este camino, supónganse, y después por este. Esta curva naranja, C2, ¿está bien? Que es la que dejamos sin hacer. Una curva C2. A lo largo de C1 valía 3 medios. ¿Me decís la respuesta a lo largo de C2? 2. A lo largo de C2
valía 2 y la última que calculamos, que lo hicimos el otro día, a lo largo de ese 3, que es una curva, la voy a ver si me aceptó el rojo, voy a dibujar cualquier cosa, ¿eh? Esta es C3. No es tan enroscada la curva, pero es una curva, ¿está bien? El t al cubo más 2 hace No que es eso no una... sea un segmento, que sea una curva. Está en el plano I igual 1, así que es una curva en ese plano. Está bien, pero yo la dibujé así enroscadita para que vean. ¿Cuál es el trabajo en esa curva a lo largo de ese 3? 7 cuartos. ¿Está bien? Para mover un auto desde A hasta B, si voy por el camino violeta, el trabajo vale 3 medios. Si voy por el camino naranja, el trabajo vale 2. Si voy por el camino rojo, el trabajo vale 7 cuartos. O sea, que el trabajo que realiza ese campo de fuerzas no es independiente del camino que elijo. Si voy por el violeta da una cosa, si voy por el naranja da otra cosa, si voy por el camino rojo da otra cosa. Esta era la pregunta que hacía el ítem D. Sí, 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 sí. Perfecto. Esto era la conclusión de ese ejercicio. Según el camino que vos tomes, el trabajo es un número distinto. 3 El medios, camino 2. sería la curva, chicos. Claro, el camino sería la curva que tomes. Lo que vamos a ver hoy es qué le pasa al campo para que cualquiera sea el camino que yo tome, el trabajo sea independiente del camino que elija para ir desde un punto hasta otro. ¿Está? Esto sería. Voy a empezar con un concepto fácil aplicado a algo que saqué de un libro, van a ver que está copiado de un libro, pero para que visualizan a qué queremos apuntar. Supongamos que el campo de fuerza sea este, miren, XY, primera componente 2X, 2X versor Y más Y versor J, o sea, mi campo de fuerzas es 2XY. Para este campo vectorial, los vectores de igual longitud están sobre elipses, o sea, estos son vectorcitos aplicados a puntos, ¿se acuerdan cómo se dibujaba un campo, ¿no? Si yo quiero dibujar el campo de fuerzas en el punto 1, 1 es el vector 2, 1. O sea, me paro en el punto 1, 1, me corro 2, subo 1. Es este. Si me paro en el punto, voy a poner cualquier cosa, 0, 1, la fuerza va a ser 0, 1. O sea, me paro acá, la fuerza aplicada va a ser esta. ¿Bien? En cada punto voy a tener un vectorcito que es el campo de fuerzas. Miren lo que dice esto. Para este campo vectorial, los vectores de igual longitud, o sea, la longitud de estos vectores, los de igual longitud pertenecen a elipses. ¿Por qué? A ver, veamos. Si yo calculo la norma de este campo de fuerzas, me queda raíz cuadrada de 2x al cuadrado más y al cuadrado. Si esto es un número fijo C, esta ecuación representa la ecuación 4x cuadrado más y cuadrado igual C al cuadrado, que es una elipse. ¿Está bien? Si el C vale 1, me queda 4x cuadrado más y cuadrado igual 1. ¿Qué estaría diciendo? Que si yo tomo un punto sobre la elipse 4x cuadrado más y cuadrado igual a 1, los vectores en ese punto tienen todos módulo 1. O sea, el campo de fuerzas en cada uno de esos puntos de esa elipse, fíjense que estaría acá, la elipse de adentro en este dibujito, ¿está? En cualquier puntito de esta elipse, la fuerza, el módulo del vector, vale 1. Si el C vale 2, te quedaría 4x cuadrado más y cuadrado igual 4. Otra elipse. ¿Qué estarías diciendo en esa otra elipse? Todo el campo de fuerza sobre los puntos de esta elipse tiene módulo 2, la longitud del vector aplicado sobre cada punto. Pero ¿qué cosa pasa que se puede ver en esa figura? Todos esos vectores que yo puedo dibujar en cada una de las elipses parecen, por ahora, ser normales a la curva de nivel. ¿Está bien? Esa es una curva de nivel. La curva de nivel, en un caso, tendría que ver cuál sería la curva de nivel, otro sería la curva a esa curva. ¿Y qué les pasa a todos esos vectores? Son perpendiculares a la recta tangente en esos puntos. Pero esta era una propiedad de los gradientes. Bien, parecen ser
perpendiculares no es la curva de nivel, a esa curva elíptica en la que están aplicados. Y esta es una propiedad de los gradientes. Con lo cual, uno podría preguntarse lo siguiente. ¿Este campo de fuerzas será el gradiente de algún campo escalar? Recuerden que la primera, digamos, el primer concepto que yo les expliqué, era, para explicarles qué era un campo vectorial el otro día, les dije que nosotros ya sabíamos que era un campo vectorial. Si yo tengo un campo escalar y busco el gradiente, como tengo activado esto, no lo. Si yo tengo un campo cualquiera, escalar, cualquier campo escalar, f de x, y, no sé, pongo cualquier cosa, x cubo más y cuadrado, y yo hallo el gradiente de este campo escalar, primera componente es la derivada respecto de x, segunda componente es la derivada respecto de y. Ese gradiente es un campo vectorial. ¿Está bien? Esta era la primera cosa de aplicación. Entonces, recuerden cómo hacíamos para graficar el gradiente. Buscábamos la curva de nivel y después dibujábamos los vectores sobre esa curva de nivel. Es natural entonces preguntarse si ese campo de fuerzas que estaba recién graficado es el gradiente de alguna función z igual f de xy diferenciable. La respuesta es que algunos campos vectoriales, denominados campos vectoriales conservativos, se pueden representar como los gradientes de funciones que sean diferenciables, mientras que otros campos vectoriales no son. Entonces vamos a definir a qué se llama campo vectorial conservativo. Y es fácil la definición. Dice que un campo vectorial F se llama conservativo si existe una función diferenciable f chiquitita, ¿está bien? Un campo escalar f chiquitito, tal que el campo vectorial sea el gradiente de la función. El campo vectorial es el gradiente de este campo escalar. O sea, voy a decir que un campo, esto es un campo vectorial, esto que tengo acá. Este campo vectorial es un campo vectorial conservativo porque este campo vectorial es el gradiente de esta función, de este campo escalar. Uno define así, f vectorial, el campo vectorial f es conservativo si solo si existe una función f chiquitita, un campo escalar f chiquitita, tal que el campo vectorial es el gradiente del campo escalar. Hay que acostumbrarse a las palabras, Nota importante, si tengo un campo escalar f y le calculo el gradiente, el resultado me da un campo vectorial f seguro que es conservativo. ¿Va bien? Vamos de vuelta. Tengo un campo escalar, calculo el gradiente, eso es un campo vectorial. Seguro ese campo vectorial es conservativo. Ahora, si yo tengo el campo vectorial, ¿siempre ese campo vectorial es gradiente de una función? No, puede ser un campo vectorial que no sea el gradiente de una función. ¿Va bien? En cuyo caso ese campo vectorial no es conservativo. ¿Bien? Despacito, miren. Si yo parto del campo escalar y le calculo el gradiente, ese gradiente seguro es un campo vectorial. Y ese campo vectorial seguro es conservativo. La flechita como va para abajo. Si quiero volver para arriba, no necesariamente todo campo vectorial es el gradiente de una función escalar. Muy bien, vamos a ver dos teoremas. Vamos a ver. Sí, Cristina, ¿querés decir algo? No. Pensé que querías decir algo. Vamos a ver dos teoremas, uno aplicables a campos vectoriales en el plano, en R cuadrado, y otro aplicables a campos vectoriales en R cubo. ¿Qué queremos ver con estos teoremas? Vamos a tratar de ver si los campos vectoriales con los que vamos a trabajar son o no son conservativos. Entonces, sea F un campo vectorial cuyas componentes son una función P de xy, un campo escalar P de xy, y Q de xy, otro campo escalar, cuyas componentes son P y Q. Y esas componentes tienen derivadas parciales de primer orden continuas en R cuadrado. Y cumplen esta condición sine qua non. Si a la primera componente del campo la derivo respecto de y, me da lo mismo que si a la segunda componente del campo la derivo respecto de x. Y esto ocurre para cualquier xy del plano. Entonces, si esto se verifica, existe un campo escalar z igual f de xy tal que el gradiente de este campo escalar es el campo vectorial dado.
lo pongo ahora, primero lo escribí con palabras para que lo pudieran leer y ahora lo pongo como teorema, hipótesis y tesis. Hipótesis. Tengo un campo vectorial, en R cuadrado el campo vectorial. Las componentes de campos vectoriales son dos campos escalares, dos funciones de las que vimos. Z igual P de XY, Z igual Q de XY. P y Q, la única condición que les voy a pedir es que tengan derivadas parciales continuas. ¿Cuál es la segunda hipótesis? O sea, primero, mi campo vectorial tiene que tener sus componentes derivadas parciales continuas. Segunda hipótesis, la derivada de la componente P respecto de I, la derivada parcial de la primera componente respecto de I, tiene que darme igual a la derivada parcial de la segunda componente respecto de X. Cumplidas estas dos hipótesis, puedo asegurar que existe una función f de xy, un campo escalar f de xy, tal que el gradiente de ese campo escalar es exactamente el campo vectorial dado. ¿Bien? Entonces, esto quería probar porque ¿sabes qué me pasó ayer? No pude usar el lapicito a la noche con los chicos de análisis 2B. Y como no doy más clase a la mañana, probé hace un ratito si me andaba, nada más. Muy bien. Y ahora sí te anda. Sí, me anda. Muy bien. Ejemplo 1. Tengo este campo vectorial. F de xy en R cuadrado, 6y cuadrado, 12xy. Vamos a ver si este campo vectorial es... existe esta función, este campo vectorial es conservativo, y si existe la función z igual f de xy, tal que este sea el gradiente de esa función. Primera cosa que tengo que verificar. La primera componente, 6y cuadrado, que es la función, el campo escalar P, la derivo respecto de I. Perdón, primero tengo que verificar que sean continuas. 6y cuadrado es una función continua porque es un polinomio en varias variables. Y 12xy es una función continua porque es un polinomio en varias variables. Así que, hipótesis 1, ambas componentes del campo vectorial son continuas. Segunda hipótesis, a la función p de xy la derivo respecto de i. Fíjense, la primera componente la derivo respecto de i. Si derivo respecto de i da 2i. Y a el segundo campo escalar, la segunda función, la derivo respecto de x. Si derivo a esta expresión respecto de x, me queda 2i. O sea, la hipótesis 2 también se cumple. La derivada parcial de la función p respecto de y me da 2i. La derivada parcial de la función q respecto de x me da 2i. Entonces, puedo asegurar que existe una función f de xy tal que su gradiente sea 6y cuadrado 12x por y. ¿Está bien? Entonces, existe. Quiero poner una función z igual. Z igual f de xy tal que el gradiente de esta función es esta. La pregunta que uno se hace es, ¿quién es esa función? ¿Quién es ese campo escalar? A ver, yo quiero conseguir, ¿quién es el campo escalar? Z igual f de xy, no tengo idea, no sé quién es, pero lo que yo sé es que si hago el gradiente de este campo escalar, me da 6y cuadrado 12xy, que es un campo vectorial. Y yo sé que ese campo, si existe esta función, que ya sé que existe, sé que el campo vectorial es conservativo. ¿Entienden que es muy potente saber que existe esta función cuyo gradiente es el campo vectorial que me dieron? Me va a servir, van a ver para qué me va a servir, ¿no? Primero para asegurar que el campo vectorial es conservativo. ¿Cómo consigo esta función? A ver, ¿qué tenemos que pensar? Primero les explico lo que tenemos que pensar y después lo vemos en el ejemplo. Yo digo, si existe esta función z igual f de xy y el gradiente de esta función es este campo vectorial, ¿esto cómo lo obtuve? Tuve que haber calculado la derivada parcial de la función f respecto de x. ¿Y esto qué tuvo que haber sido? La derivada parcial de la función f respecto de y. O sea, si yo estoy segura, que segura estoy porque cumple la hipótesis 1 y cumple la hipótesis 2, yo estoy segura que existe esta función z igual f de xy y la quiero conseguir. ¿Bien? ¿De dónde voy a partir? De lo único que sé.
La derivada parcial de este campo escalar respecto de x es 6y cuadrado. Y la derivada parcial de este campo escalar respecto de y es 12xy. ¿Cómo hago para conseguir esa función zxy? Tengo que volver atrás, ¿no? ¿Cómo buscar esa función que se llama función potencial? ¿Qué sabemos? Que la derivada parcial de f respecto de x te da la componente p, o sea, 6y cuadrado. ¿Qué hago para conseguir mi campo escalar? Tengo que ir para arriba. Conozco la derivada parcial respecto de x, así que si yo quiero conseguir quién era la función, tengo que integrar. ¿Qué tengo que hacer? Integrar la derivada parcial respecto de x, ¿está bien? Para la primera componente del campo del gradiente es la derivada parcial respecto de x. Yo la tengo, la primera componente. Quiero el campo escalar, tengo que ir para arriba, así que integro respecto de x. O sea, tengo que integrar esta expresión 6y cuadrado respecto de x. Ahora, si yo integro respecto de x, al principio me querría tachar yo. No vean que está esto acá. Si yo integro esta expresión respecto de x, vos decís, bueno, 6y cuadrado para la variable x es una constante. O sea, la integral de 6y cuadrado va a ser 6y cuadrado, como si fuera un número, por x. Más, si yo estuviera en análisis 1, la primitiva de 6y cuadrado sería 6y cuadrado por x más una constante cualquiera. ¿Qué problema hay? Que acá mis funciones dependen de x e y. Entonces, supónganse, voy a poner una expresión para que entiendan lo que estoy diciendo. Si yo tuviera 6y cuadrado más y al cubo, cuando calculé la derivada parcial respecto de x, derivé acá, me quedó 6y cuadrado por 1. Y la derivada de y cubo respecto de x me dio 0. O sea, cuando integro 6y cuadrado respecto de la variable x, la constante puede llegar a ser una función que dependa de la otra variable. ¿Bien? O sea, yo parto de que la derivada parcial respecto de x me da 6x cuadrado. Bárbaro. Tengo que integrar respecto de x. Bien, esa parte la podemos manejar fácil. ¿Qué problema hay? Que cuando integro respecto de x algo que derivé respecto de x, ¿qué puede pasarme? Que la constante sea una función que dependa exclusivamente de y. Entonces digo que mi función, mi campo escalar, tiene que ser de esta forma. Tiene que ser 6y cuadrado por x más algo que tiene y. No sé, una función que dependa exclusivamente de y. ¿Y cómo la voy a conseguir? Digo, bueno, a ver, yo sé que f de xy va a ser 6y cuadrado por x más g de y. Perfecto. ¿Qué sé ahora? Que si este campo escalar que conseguí lo derivo respecto de y, ¿está bien? Antes lo integré respecto de x, ahora lo derivo respecto de y, me tiene que dar la componente q del campo vectorial. O sea, la derivada parcial de ese campo escalar respecto de y me da la otra componente del campo vectorial. Si derivo esta expresión respecto de y, quedaría 12xy más g' de y. Y q de xy era 12y por x. Si despejo de esta igualdad, me queda que g' de y es 0. Y si g' de y es 0, la función g de y es solamente una constante, un número, ponerle más c al cueste. ¿Bien? O sea que la función que estabas buscando es 6y cuadrado por x más c. Comprobemos. Si yo armo el gradiente de esta función para verificar, ¿quién daría? La derivada parcial respecto de x da 6y cuadrado y la derivada parcial respecto de y da 12xy, que es el campo vectorial que vos tenías. Por lo tanto, ¿qué puedo decir? Que ese campo vectorial es conservativo. Bien, definición que estaba puesta acá arriba. Un campo se llama, un campo vectorial f se llama conservativa si existe una función diferenciable f tal que el campo vectorial sea el gradiente. Perfecto. Bien, el campo, yo conseguí esta función que se la llama función potencial y si calculo el gradiente de esa función me da el campo vectorial que tengo. Bien, como que parto al revés del ejercicio. Parto de tener el gradiente y quiero conseguir la función. Cristina, interrumpime si querés decir algo. No, está bien. Bueno.
Bueno, ¿quién entró alguno más que no saludé? Ah, muy bien. Buenas tardes a todos los que vi, que no los vi entrar. Segunda pregunta. ¿Es conservativo este campo Bueno, vectorial? yo no quise interrumpir, llegué un poquito tarde, la No, no lluvia me importa. demoró. ¿Te fue bien ayer, Santiago? Sí, aprobé por suerte. Muy bien. Ya Segunda está, ya pregunta. terminaste. Lo único que Sí. te queda es estudiar análisis 2. Sí, pero quisiera hablar de lo que no pudimos hablar el otro día, igual cuando ustedes lo permitan, no quiero Después, interrumpir ahora la no. clase tampoco. Ahora termino esto, dale. Tengo el campo f de xy, que es 8x más 2y, 2x más 2y. Vuelvo a decir, tengo el campo. Quiero averiguar si existe una función tal que este campo sea el gradiente de esa función. O sea, quiero averiguar si este campo vectorial es o no es conservativo. Bien, después van a ver que saber esto, saber que un campo vectorial es conservativo, me ahorra un montón de cuentas. ¿Va bien? Desde el punto de vista de las integrales. Por eso estamos preocupados. Teorema. ¿Qué dice el teorema? Hipótesis 1. Las componentes de mi campo vectorial tienen que ser funciones clase C1. Primera componente del campo vectorial, 8x más 2y, clase C1, polinomio en dos variables. Segunda componente del campo vectorial, 2x más 2y, clase C1, en R cuadrado, así que la hipótesis 1 se cumple. Segunda hipótesis, la derivada parcial de la primera componente del campo vectorial respecto de y tiene que darme igual a la derivada parcial de la segunda componente respecto de x. Si derivo 8x más 2y respecto de y, da 2. Si derivo 2x más 2y respecto de x, da 2. Son iguales, entonces el teorema, con estas dos hipótesis cumplidas, asegura que va a existir un campo escalar z igual f de xy, tal que el gradiente de ese campo escalar va a darme el campo vectorial que me dieron. Volvemos a lo mismo. ¿Cómo busco la función potencial? A ver, ¿cómo busco la función potencial? Veamos el procedimiento. No es difícil, chicos, pero hay que aprenderlo, ¿no? Yo tengo mi campo vectorial. ¿Y qué sé de este campo vectorial? Que la derivada, lo que quiero averiguar es quién era el campo escalar. Quiero irme para arriba. ¿Qué sé yo? Que la derivada parcial de ese campo escalar que quiero averiguar respecto de x da p. ¿Va bien? Entonces, para mostrarles cómo procedo, el procedimiento sería, a esta la integro respecto de x. O sea, integro respecto de x la integral de p respecto de x. ¿Qué me va a pasar acá? Voy a conseguir una función que tiene xy más una constante que va a depender de y. ¿Va bien? O sea, acá la primitiva, cuando calcule la primitiva, va a sumar una constante. Y esa constante puede ser una función que dependa exclusivamente de y. Primer paso. ¿Cuál sería el segundo paso? Derivo esta expresión que obtuve, ahora la derivo respecto de y, calculo la derivada respecto de y esta expresión me tiene que dar q de xy. De esta igualdad voy a despejar quién podría ser g' de y. Y si te conozco g' de y, integrando conozco quién es la función g de y. ¿Bien? Veamos. Entonces, arranco. La derivada de la función del campo f chiquitito, del campo escalar f chiquitito respecto de x, es 8x más 2y. Como la derivada respecto de x da esto, para conseguir mi función f de xy, integro respecto de x. Si integro 8x respecto de x, quedaría 4x cuadrado. Si integro 2y respecto de la variable x, el 2y es como si fuera un número, me va a quedar 2y por x. Más, en vez de poner una constante, que como es una función de dos variables, esa constante podría ser una función que dependa exclusivamente de la variable y. Muy bien. O sea, mi función tiene que tener esta forma. Tiene que ser 4x cuadrado más 2y por x más cualquier cosa que dependa de y. Seno de y, logaritmo de y, no sé, lo que uno piense. ¿Está bien? Una expresión que sea de variable y. ¿Cómo consigo? Por supuesto que la tengo que conseguir. Ahí primera parte, a la componente P la integré respecto de X. Conseguí mi función. ¿Qué voy a hacer? Tratar de descubrir quién es esta función G de Y. ¿Cómo lo voy a hacer? Derivo esta expresión que obtuve
Ahora respecto de la variable y. Si yo derivo esta expresión respecto de la variable y, la derivada de 4x cuadrado va a dar 0. La derivada de 2y por x va a quedar 2x. Y la derivada de g de y va a ser g' de y. Y esta expresión tiene que ser igual a la componente q de xy. ¿Quién es la componente q de xy? 2x más 2y. O sea, 2x más g' de y tiene que ser igual a q. Y q es igual a 2x más 2y. Los 2x se pueden cancelar y entonces obtengo que g' de y es igual a 2y, integrando la función g de y tiene que ser y cuadrado más c. O sea que mi campo escalar, el que estaba buscando, que era 4x cuadrado más 2y por x más g de y, tiene esta forma. 4x cuadrado más 2y por x más y cuadrado más algún número. Verifico, no me quedo tranquilo, verifico. ¿Qué tiene que verificar? Bueno, busquemos el gradiente. Si yo calculo el gradiente de este campo, primera componente me queda 8x más 2y, derivada parcial respecto de x. Si derivo respecto de y, me queda 2x más 2y. Esto es exactamente el campo que me dieron. Con lo cual, un montón de cosas. Ese campo es conservativo y a esa función se la llama función potencial. Una observación, fíjense que no es única la función potencial, ¿no? Porque hay una familia de funciones potenciales porque se diferencian una de otra en una constante. ¿Bien? ¿Alguna pregunta? Ah, mira, estaba escrito ahí. Bien, Cristina. No, ¿por qué no haces una cosa? Sí, Antes de pasar al teorema 2, ponele uno que no dé. dale. ¿Y qué pasa? Si uno quiere integrar, que le empiezan a quedar cosas raras. Bueno, Como dale, que inventemos uno, ejemplo 3, dale. algo que. El de recién, ¿cuál fue? Un polinomio. Sí, cualquier cosa que ponga. Ahora, lo único que falta es que invento algo que después da, ¿no? Bueno, ponele, qué sé yo. X más Y y eh, acá 3Y. Seguro que. Ah, pero tiene que dar, espera, tiene que, si no, no van a cumplirlas con. No, porque no, claro, el tema es que si cumple las condiciones del teorema va a dar, Cris. claro, no. Pero ¿qué pasa si ellos no le dan bolilla a Bueno, eso vamos a y ver. se. Bueno, Exactamente, lo vamos a hacer así. A ver, supongamos que ustedes no verifican el teorema y quieren buscar si existe la función, porque si verifican el teorema, esta es la función P, si la derivo respecto de Y da 1, y esta función Q, si la derivo respecto de X da 0. Chau, no verifica las hipótesis del teorema, no existe. Pero supongamos que no presten atención. díselo, Clau, que quede escrito. Esta sería P, ¿no? P es X más Y. Si yo derivo P respecto de la variable Y, me da 1. ¿Quién Lleva es uno. Q? 3Y. Si derivo Q respecto de la variable X, da 0. Esto no cumple hipótesis 2. Hipótesis 2. O Ahora sea bien, que no existe la función f. no existe Z igual F de XY tal que el gradiente de esta función sea bicampo F mayúscula. Muy bien, pero ahora supongamos que ustedes no hicieron esa parte, no la hicieron, estaban boleando cachirlas y se pusieron a buscar la función potencial. La profesora te dijo, si se puede, busque la función potencial. Entonces vos, ¿qué decís? Primer paso. O sea, para que vean que hay algo raro que les va a Cuando, pasar cuando la quieran buscar. esta expresión es la derivada del campo f chiquitito respecto de x. Entonces, si yo quiero saber quién es la función f de xy, lo que tengo que hacer es integrar x más y respecto de x. La primitiva de x más y va a ser x cuadrado sobre 2 más la primitiva de y por x. Estoy integrando respecto de la variable x, más alguna función que dependa de y. ¿Bien? O sea, esta sería la forma de mi función potencial. ¿Qué hago ahora para sacar esta g de y? ¿Qué digo? Bueno, si yo calculo la derivada de esa función f respecto de y, esta derivada da 0,
la derivada de esta expresión da x más g' de y. ¿Y a qué tiene que ser igual esta expresión? A la componente q de xy, que era 3y. Ahora, si vos despejás de acá, ¿qué quedaría? Que g' de y es igual a 3y menos x. No puede tener esta función la variable x, porque dijimos... Ponele un cartel, Clau, rojo, que diga absurdo. Y a ver si ellos entienden por qué uno les puso semejante cartel. Porque después uno corrige exámenes y se encuentra con estas cosas. ¿Por qué esto es absurdo, chicos? Tenemos uno más, o sea que pueden contestar 7. Sí, pero el que entró pobre... ¿Cuál no, es el absurdo? Puedes... Bueno, nada. Bueno, lo voy a pintar igual. Ahí está. Esto es un absurdo. ¿Por qué es un absurdo? Chan. Aunque no hayan entendido nada, uno entra en una clase de análisis 2, tercer día, y dice que g' de y es igual a 3y menos x. Y uno dice, eso es un absurdo. Eso solo. ¿Por qué es un absurdo? Va a cortarse. Chan. ¿Por qué es un absurdo? Dele. Hay algo de lo que escribí que es claramente una cosa, una burrada, decimos los profesores. O el término X. Exactamente. ¿Por qué? ¿Por qué, Santi? Sí. Está bien lo que decís, pero ¿por qué? Chan. Dele, piensen, vamos. ¿Qué es lo que no puede pasar? ¿No? ¿Qué dice de este lado? G' entre paréntesis y, no es derivada parcial, es la derivada de la función g que tiene variable y.